En una tranquila y arbolada calle de Grove City, Ohio, fue asesinada una pareja de ancianos. No era la típica escena de un crimen, ni un crimen pasional. Un asesino depravado andaba suelto. La escena del crimen indicaba una desmesura brutal. La policía siguió todas las pistas posibles. Investigamos todo lo que cayó en nuestras manos y no conseguimos nada. Era un caso propio de novela policíaca, y eso es algo que no le gusta a nadie. Y cuando por fin resolvieron ese desconcertante caso, quedaron atónitos ante lo que descubrieron. Realmente fue absurdo. Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Grove City, Ohio, es una tranquila ciudad a las afueras de Columbus. Grove City es una ciudad muy acogedora. Su población está formada principalmente por obreros. No es una ciudad muy grande. Tenemos como una ciudad interior en la que se encuentran pequeños negocios y está rodeada de granjas. Los valores de toda la vida y gente trabajadora lo convierten en un idílico rincón de Estados Unidos. Es un gran lugar para criar a tus hijos. Es conocido por sus iglesias y buenos colegios. En Grove City no tienen grandes problemas delictivos. Normalmente, Grove City es una ciudad muy segura. Pero una fría tarde de enero, una llamada a la policía lo cambió todo. 911, ¿de qué se trata? Cuando se recibió esa llamada, los agentes no podían saber que iniciarían una investigación que destrozaría a una familia. No una vez, sino dos. La policía acudió a la escena del crimen y encontró los cuerpos sin vida de Lois y Charles Coley. Su hijo, Robert Coley, de 30 años, encontró a sus padres muertos y llamó a la policía. ¿Qué tenemos? Hay dos cuerpos en el interior, uno junto a la puerta y el otro cerca del comedor. Vale, gracias. De acuerdo. Cuando Robert entró en la cocina, vio a su madre tumbada en el suelo y a su padre también echado en el comedor. Dijo que era evidente que estaban muertos y llamó al 911. Había mucha sangre alrededor de los cuerpos y varios cuchillos. Parecía que Charles y Lois habían recibido múltiples puñaladas. Era un doble asesinato brutal con unas víctimas poco probables. Era otra cosa. Era una pareja de sesentones. Lois y Charles llevaban 40 años casados y eran pilares de la comunidad de Grove City. Él era un ex policía militar del ejército y era propietario de su propia empresa de fontanería. Ella era una activista de su iglesia. Tocaba el órgano en la iglesia católica. Tenían 3 hijos, 5 nietos. No era la típica escena de un crimen y mucho menos de un crimen pasional. Mientras la policía científica procesaba la escena del crimen, los investigadores registraban la casa en busca de pistas. El cristal de la puerta trasera estaba roto. En el comedor habían volcado la mesa. Reinaba el desorden en toda la casa. En un dormitorio a la izquierda había cosas por todas partes. Parece que se pelearon en el comedor. Yo diría que hubo una pelea y los apuñalaron varias veces. Fue entonces cuando emergió una teoría. Al cruzar el comedor para entrar en el salón, se veían cosas amontonadas delante de la puerta. Lo que nos llevó a creer que posiblemente se tratara de unos ladrones que se habían visto sorprendidos. ¿Acaso los Coley llegaron a casa en un mal momento? Charles y Lois aún llevaban puestos los abrigos. Había objetos amontonados delante de la puerta. Era muy posible que fuera un robo que hubiera salido mal. La policía interrogó a los vecinos de los Coley. Salimos a la calle, hablamos con mucha gente, llamamos a muchas casas e interrogamos a sus vecinos. Les preguntamos si habían visto algo raro esa noche en particular. ¿Recuerda haber oído algo extraño? No recuerdo nada.
El asesinato de los Coley creó un gran revuelo, porque Grove City es una ciudad muy tranquila, y se trataba de una pareja de sesentones encontrados muertos con los abrigos puestos, apaleados y apuñalados. El caso provocó un cierto pánico en la zona porque no sabían si era el inicio de una serie de robos o si se trataba de robos violentos. Era un caso propio de novela policíaca, y eso es algo que no le gusta a nadie. Sin tiempo que perder, el inspector Scott buscaba cualquier cosa que pudiera llevarles a encontrar al asesino. Inspector Scott, ¿qué desea? En ese momento analizamos todos los casos de robos o asesinatos similares ocurridos en Columbus, Grove City y otras jurisdicciones. ¿Tiene información relacionada con lo aparecido en los medios de comunicación? No encontramos a nadie que supiera nada de algún robo con asesinato, así que la pista murió ahí. El inspector Scott se centró en el resultado de la autopsia y por fin obtuvo una pista que podía darle un giro al caso. Era posible que se tratara de más de un asesino. En Grove City, Ohio, la policía estaba investigando el doble asesinato de Charles y Lois Coley. Los asesinatos tenían a los vecinos y a la policía en alerta máxima. Todo el mundo temía que lo mismo pudiera ocurrirles a ellos. La presión es inevitable, especialmente cuando se trata de un asesinato de un perfil tan alto como el de los Coley, y la sientes precisamente porque la gente quiere respuestas. En busca de respuestas, los investigadores se centraron en el informe de la autopsia. Los cuerpos de Charles y Lois Coley fueron encontrados un domingo por la tarde y según el informe del forense, creíamos que habían sido asesinados a las 11:30 de la noche del viernes. La autopsia reveló que presentaban múltiples puñaladas y un fuerte traumatismo en la cabeza. Era un crimen muy violento. Y había algo extraño en la forma en la que los Coley fueron asesinados. Utilizaron varios cuchillos. El asesino utilizó 4 o 5 cuchillos. 2 de ellos estaban doblados, tal vez por encontrarse con huesos de las víctimas. Varios cuchillos y posiblemente varios asesinos. No eliminamos la posibilidad de que fueran 2 o 3 personas, teniendo en cuenta que el señor Coley era un hombre corpulento, bastante fuerte y estaba en buena forma. Y por supuesto, intentaría defenderse. Cuanto más estudiaba la policía el caso, menos les parecía un robo que hubiera salido mal. Debido a la violencia practicada en ese caso, era patente la rabia de los agresores. Normalmente se trata de alguien que conoce a la víctima y de una venganza personal. La escena del crimen indicaba una desmesura brutal, múltiples puñaladas, y un ladrón probablemente no haría tal cosa. Puede que ataque una vez para así tener la oportunidad de largarse de allí. Si no fue un ladrón quien mató a los Coley, ¿quién lo hizo? ¿Y cuál era el móvil? La policía investigó a la familia de la víctima. Cuando te enfrentas a esa clase de asesinato, con tanta rabia y cuchillos, los primeros sospechosos a los que debes eliminar son los miembros de la familia. Hablamos con los miembros de la familia, Patty, Robert y Melissa. ¿Había alguien que le causara problemas? No, todo el mundo era muy amable con él. Los miembros de la familia estaban muy afligidos por lo ocurrido. Estaban turbados y desolados. Los 3 hijos de los Coley tenían coartada. Cada uno de ellos tenía a alguien que decía que estaban en otro lugar en el momento del asesinato. No teníamos razón para creer que la familia estuviera implicada en los homicidios. Lamento mucho su pérdida. Decidimos volver y estudiar a fondo la escena del crimen, ver si algo se nos había pasado por alto. Intentamos ver la escena del crimen con otros ojos. Primero lo consideré un robo. Ahora no íbamos a considerarlo así, sino desde otro ángulo. Otro enfoque, a ver si así conseguíamos algo. Y por eso nos centramos más en la puerta trasera. Había un montón de cristales rotos en la parte de fuera. Cristales rotos fuera podía significar que la ventana había sido rota desde el interior. La puerta trasera era la zona de la escena del crimen que más confusa parecía. Estaba rota, pero los asesinos llevaron todos los objetos del presunto robo a la puerta principal. ¿Por qué harían tal cosa?
Los objetos que seleccionaron, que estaban amontonados delante de la puerta, parecían los que hubiera cogido un niño. Una pistola de aire comprimido, un contestador de teléfono, un teléfono. No eran los objetos que normalmente se roban en una casa. Los ladrones normalmente roban el televisor, el vídeo, dinero en efectivo y también armas. Algo que puedan vender, con lo que puedan conseguir dinero rápidamente. Tras estudiar a fondo la escena del crimen, creíamos que se trataba de un montaje. La razón principal de que se haga un montaje así es que los agresores conocen a la víctima y para despistar a la policía. Con el nuevo enfoque, el inspector Scott investigó a toda persona relacionada con los Scully, buscando a alguien que tuviera un móvil. Creíamos que se trataba de alguien que conocía a la familia, así que iniciamos un proceso de eliminación, empezando por los empleados y amigos, cualquiera que por la razón que fuere, quisiera vengarse de la familia. Investigamos de nuevo a los miembros de la familia y gente relacionada con su trabajo, intentando encontrar algo que se nos hubiera pasado por alto. Llamamos a otros empresarios con la intención de averiguar si algún negocio había salido mal o si habían oído algún rumor. Pero nadie tenía un móvil para asesinarlos. No encontramos a nadie que quisiera perjudicar a Charles y Lois Scully. Eran muy queridos en la comunidad y sin duda eran pilares de la misma. Con el caso aún saliendo en los medios, la policía pidió ayuda a los ciudadanos de Grove City. Debido al hecho de que todo el mundo quería a Charles y Lois, mucha gente ofreció dinero como recompensa y los medios de comunicación también se implicaron activamente. En una pequeña ciudad los rumores se propagan a gran velocidad. La policía se vio inundada de llamadas y una de ellas les llamó la atención. Recibimos una llamada con relación a una mujer en un restaurante que parecía perturbada, desorientada, confusa y miraba a su alrededor como si estuviera muerta de miedo. Eso ocurrió la noche en que Lois y Charles Scully fueron asesinados. El restaurante se encontraba a pocos kilómetros de la escena del crimen. No sabíamos si de alguna forma estaba implicada, pero teníamos que averiguarlo. ¿Podría esa misteriosa mujer ayudar a la policía a detener al asesino? Charles y Lois Scully habían sido encontrados muertos a puñaladas en su casa de Grove City, Ohio. Los investigadores pidieron ayuda a la comunidad para conseguir cualquier información que pudiera llevarles hasta el asesino. Solicitamos cualquier clase de información sobre cualquier situación anormal que se hubiera producido la noche en que fueron asesinados. Una llamada parecía prometedora. Una mujer histérica entró en un restaurante a pocos kilómetros de distancia de la casa de los Scully la noche de su asesinato. El encargado la describió como una mujer de 20 y tantos años, muy nerviosa, que no dejaba de mirar por encima del hombro como si esperara o huyera de alguien. Le pareció muy raro y decidió llamarnos. Al hablar con el encargado, nos dio más información y nos dijo que tenía una grabación en vídeo. La policía se puso a trabajar para identificar a esa mujer. Pudimos localizar a la misteriosa mujer en el vídeo gracias a unas fotos del sistema de seguridad del restaurante. Una vez salió en los medios, recibimos llamadas de gente que decía querer saber quién era esa mujer y pudimos localizarla por su nombre e identificación. Se llamaba Lindsay Clark. Una vez tuvimos el nombre de esa mujer, pudimos revisar sus antecedentes, su historial, todos los sistemas que teníamos a nuestra disposición. La policía habló con Clark, pero podía explicar lo ocurrido esa noche. Según parece, había tenido problemas con su novio. Pudimos eliminarla como sospechosa de estar implicada en el homicidio. Otro callejón sin salida. Tras más de un mes de investigación, la policía seguía sin tener un sospechoso.
Los ciudadanos de Grove City estaban muy preocupados y nerviosos, preguntándose si el asesino o asesinos atacarían de nuevo. La tensión podía palparse en la comunidad. En ese momento nos sentíamos frustrados porque habíamos seguido todas las pistas posibles y no habíamos obtenido nada. Durante 3 años, eso era exactamente lo que la policía tenía. Absolutamente nada. Ni sospechosos, ni pistas, nada que les ayudara a resolver el brutal asesinato. Pero la familia Collie no podía dejar de pensar en el horrible crimen. A medida que iba pasando el tiempo, las hijas de Charles y Lois llamaban con frecuencia para saber cómo iba el caso. Eso es muy normal cuando han asesinado a un miembro de tu familia. Llaman porque quieren saber cómo va el caso. Tenemos a 3 inspectores trabajando. A Melissa y Patty Collie les preocupaba que el trágico doble asesinato no fuera resuelto. Pero uno de los hijos de los Collie no parecía muy curioso por el asesinato de sus padres. Me di cuenta de que, por alguna razón, Robert no se mostraba interesado por el caso. La cuestión era por qué. La conducta de Robert Collie parecía algo extraña. Robert Collie era el hijo que había encontrado muertos a sus padres y llamó al 911. La conducta de Robert había cambiado radicalmente. Nunca quería hablar de sus padres. Cuando alguien intentaba hablar de ellos, él lo evitaba. Y Collie se había gastado todo el dinero que había heredado tras la muerte de sus padres. Objetos personales, coche, todo. Gastó el dinero rápidamente. Creo que es nuestro mejor sospechoso. La extraña conducta de Robert Collie no le incriminaba, pero bastaba para que la policía le investigara a fondo. Primero, reexaminaron su coartada. Cuando hablamos con Robert Collie, su esposa nos dijo que estaba en un partido de hockey, y él nos dijo lo mismo. Y para demostrarlo, nos mostró las entradas de dicho partido, que por casualidad tenía, lo cual no era muy normal. El inspector Scott tenía una corazonada. La coartada de Collie parecía ensayada. La estudiamos a fondo y empezamos a sospechar que Robert podría estar más implicado de lo que suponíamos. ¿La esposa de Collie le estaba encubriendo? Probablemente llegara a casa después de que terminara el partido, pero ella nos dijo la hora exacta. Para cometer el asesinato se habría necesitado más de media hora. Era muy posible que ella estuviera en casa durmiendo en la cama, pero se sintiera obligada a ayudarle con su coartada. Al ir avanzando en la investigación y seguir estudiando a fondo el caso, teniendo en cuenta que su conducta había cambiado y por la información que sus hermanas nos facilitaron, llegamos a la conclusión de que su esposa mentía o bien no lo recordaba correctamente. Todo esto señala a una sola persona. Para averiguar si alguien mentía y ver si la historia de Robert Collie había cambiado con los años, el inspector Scott decidió interrogarle una vez más. Pero no pudo. Robert Collie había desaparecido. Creíamos que encontrar a Robert Collie era clave para resolver el caso. La policía se había centrado en Robert Collie. Este había encontrado a su padre y a su madre brutalmente apuñalados. Para mí, lo más frustrante del caso era que estaba convencido de que los Collie conocían al asesino, pero por desgracia, no pude encontrar a nadie que encajara con la descripción que yo tenía. Hasta ahora. Todo señalaba a Robert Collie como nuestro sospechoso más probable. La escena del crimen, cómo fueron asesinados, su conducta. En ese momento estábamos convencidos de que Robert era nuestro mejor sospechoso y teníamos que volver a interrogarle. Pero tras el asesinato de sus padres, Collie abandonó Ohio y no había dejado de moverse. Averiguamos que se había ido a Phoenix y a otro par de poblaciones. Por fin pudimos localizarle en Houston, Texas. Robert Collie vivía en Texas con su esposa e hijos. Trabajaba como ingeniero aeronáutico. Le pedimos a Robert que viniera y repasara todas las pruebas con nosotros. Le dijimos que teníamos un nuevo enfoque del caso y nos gustaría que nos dijera qué opinaba al respecto. Tenemos nueva información. Muy bien. Y nos gustaría compartirla con usted.
Sin ninguna prueba física que relacionara a Collie con los asesinatos, el caso dependía de ese interrogatorio. Si Robert Collie era el asesino de Charles y Lois, creíamos que ese interrogatorio era la clave de toda la investigación. Sabíamos que si lo había hecho él y no conseguíamos su confesión, era muy probable que nunca se resolviera el caso. Al principio, los agentes trataron a Robert Collie con guante blanco. En su rostro se reflejaba un cierto recelo, porque no sabía qué estaba pasando. Le aseguramos que queríamos resolver el asesinato de su familia. Tenemos nuevas pruebas que queremos estudiar, y nos gustaría saber qué opina usted, qué le parece. El inspector Scott le expuso los hechos a Robert Collie. Por alguna razón, al observar la puerta trasera, vimos que había más cristales en el exterior que en el interior. Le mostramos todas las pruebas y le dijimos que creíamos que no se trataba de un robo y que ellos conocían a los asesinos. Pero Robert, permita que le diga algo. Creo que se trata del ladrón más estúpido que he visto en mi vida. Eso es lo que quería robar. Es un montaje. ¿No le parece una locura? Empezó a notar la presión. Se le notaba. Es como si viese cómo se iba acelerando su corazón. Tomamos nota de ello. En ese momento se dio cuenta de que era sospechoso. Los investigadores interrogaron a Robert Collie durante horas, aplicando cada vez más presión. Por desgracia, el puzzle empieza a encajar, Robert. Las pruebas empiezan a señalar en una sola dirección. El inspector Scott le insinuó a Robert Collie que las pruebas le señalaban a él. Durante las primeras horas siguió con su historia, que no sabía de qué estaba hablando, que él nunca mataría a su padre y a su madre, y que todo era absurdo. A medida que iba progresando el interrogatorio, veías que este empezaba a afectarle, incluso físicamente, ya que se puso a sudar. Supongo que Robert pensaba que estaba atrapado. En ese momento estaba absolutamente seguro de que lo había hecho Robert. Por fin, Robert Collie se derrumbó. Robert dijo que había ido a la casa para hablar del negocio con su padre. Acabaron discutiendo y su padre le agredió, y él se defendió. Me empujó y yo caí sobre la mesa. Y él se enfadó aún más. No quería entender que él me había empujado a mí. Intenté marcharme, pero él no me dejaba. Antes de darme cuenta, alguien me estaba gritando, diciéndome que era un fracasado, que no servía para nada. ¿Qué puedo decir? Se me fue de la mano. Creo que primero apuñalé a mi padre. Mi madre intentó impedirlo. Creo que accidentalmente la apuñalé a ella. Estaba tan asustado que continué apuñalándolos. Luego les hablé. Les dije que les quería, que lo sentía, que esa no era mi intención. Tras la confesión de Robert, tomamos la decisión de detenerle. Robert Collie fue acusado del asesinato de sus padres. Estábamos eufóricos. Nos parecía fantástico. Nos alegrábamos de poder cerrar el caso. En Grove City, Ohio, no se hablaba más que del juicio de Collie. Todo el mundo tenía algo que decir. El caso no solo dividió a la comunidad, también dividió a la familia Collie. Las dos hermanas, Patty y Melissa, se sentaron en extremos opuestos de la sala. Una creía que era culpable, la otra que era inocente. El punto focal del juicio era la confesión de Collie. En el juicio de Collie se evidenció que la fiscalía tenía muy pocas pruebas forenses. Robert Collie fue condenado por sus propias palabras. Una de las razones del asesinato era la tormentosa relación entre padre e hijo. El padre quería que Robert se ocupara del negocio familiar, pero este no quería abandonar su carrera. Tras un mes de juicio y 3 días de deliberaciones del jurado, Robert Collie fue declarado culpable. La sentencia fue de 25 años a cadena perpetua. Para los residentes de Grove City, fue el punto final de un capítulo negro. Nadie quería creer que Robert Collie fuera capaz de matar a sus padres. Fue un caso muy trágico. Su propio hijo los asesinó en sus años dorados.
cuando soñaban con jubilarse y disfrutar de la vida, ya que tan duro habían trabajado. Fue una tragedia horrible.